Muy buenos días, licenciado y compañeros. Nuestro grupo es el número 1, la cual nos tocó exponer las normas de auditoría y código de ética. Nuestros integrantes son Cerezo Condori Héctor Alberto, Tesosa Chonaca Maidel, Velázquez Fernández Damaris Noemí, Velázquez Quispe Miguel Ángel, Villegas Copacalle Klaus Eric. La materia es Auditoría Financiera 2. Nuestro licenciado es Carlos Limachi Alanz. Muy buenos días. Voy a comenzar con las normas de contabilidad número 1, principios de normas técnico-contables generalmente aceptados para la preparación de los estados financieros, compendio de normas de contabilidad y auditoría. En este conjunto de los conceptos básicos y reglas presupuestos, en orden a su graduación de lo general a lo particular. A. El principio fundamental o postulado básico. B. Los principios generales. Y C. Las normas particulares. Es conveniente destacar que estas normas particulares constituyen solo una guía de acción práctica. Se presentan casos en que situaciones similares son tratadas contablemente en forma diferente en distintas haciendas, obedeciendo estas diferentes, en muchos casos, a prácticas normales de la actividad. Capítulo 1. Principios contables. Principios fundamentales o postulado básico. La equidad es el principio fundamental que debe orientar la acción de los contadores en todo momento. Como número 1 tenemos el ente. El ente, los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. B. Bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valores económicos. C. Moneda de cuenta. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un curso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permite agruparlos y compararlos fácilmente. D. La empresa en marcha. Salvo indicación en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa menciona la expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. Valuación de costo. La evaluación de costo, adquisición o producción constituye en el criterio principal y básico de la evaluación, que condiciona a la formulación de estados financieros llamados de situación en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha. C. Ejercicio. En estas empresas en marcha es necesario medir los resultados de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer las razones de administración, legales y fiscales, o para cumplir con compromisos financieros. G. Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se ha cobrado o pagado. H. La objetividad. Los cambios en los activos pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables. Tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. Y la realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicadas y se hayan ponderado fundamentalmente a todos los riesgos inherentes de tal operación. G. Prudencia. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento activo, normalmente se debe optar
por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Uniformidad. Los principios generales, cuando fueron aplicados, las formas particulares utilizando para preparar los estados financieros de un determinado ente, deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Y como L, materialidad, significación e importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principales generales y normas particulares, deben necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuentran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas, porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Y como por último, la exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adiciona que sea necesaria para la adecuada interpretación de la situación financiera de los resultados económicos del ente a que se refiere. Capítulo 2. Principios y normas generalmente aceptadas. Como número 1 tenemos las actividades afectadas a operaciones del objeto ordinario del negocio. Como número 1 tenemos el dinero, efectivo y otros bienes asimilables. Al contabilizar estos bienes, se considerarán solamente aquellos en poder efectivo de la empresa en fecha de balance. No deberán ser excluidos aquellos que, aunque a disposición de pago, no han salido del poder de la empresa. Como número 2 tenemos derechos crediticios contra terceros. Representan importes a cobrar a favor de la empresa como consecuencias de operaciones. Como número 1 tenemos las previsiones para quebrantos de deudores y como 2 previsiones para descuentos y bonificaciones. Como tercero, los bienes de intercambio ordinario habitual. El método empleado para determinar el valor del costo debería aplicarse uniformemente del periodo a periodo, sin referencia a resultados del ejercicio, y debe conformarse razonablemente con prácticas establecidas dentro del mismo tipo de comercio o industria, donde el ejercicio sea parte del método adoptado anteriormente. Debe dejarse debidamente aclarado en el cambio práctico del balance general, con una indicación del importe por el cual este cambio de método afecta los resultados del ejercicio. También debe crearse una previsión en épocas de balance general para la pérdida que pudiera ocurrir en la venta de mercaderías cuando se ha comprometido la operación sin tener en existencia la mercadería ni haberse contratado su compra y ha habido en los precios de plaza o por analogía. Si se han comprometido compras de mercadería sin haberse contratado su venta cuando los precios de plaza están baja, debiendo cargarse estas previsiones a las pérdidas del ejercicio, donde figura. Y cuando existan artículos averiados fuera de moda o hubiera existencia de mercaderías en exceso, la capacidad de absorción de plaza a la fecha del balance general debe evaluarse a su probable valor neto de realización proveniéndose de la pérdida por merma, deterioro difícil de venta. Y esto nos constituye a explosiones comerciales y en explosiones industriales. Número 4. Bienes de uso de la explotación o ente. Este rubro incluye un conjunto de bienes tangibles aplicados exclusivamente a la explotación de la empresa de permanencia relativamente constante o inmovilizada. Integran tal rubro bienes como los siguientes. A. Bienes no sujetos a depreciación y agotamiento como terrenos para la explotación industrial o comercial. Bienes sujetos a depreciación como ser edificios, maquinarias, equipos y herramientas, inmuebles. Como último punto, bienes de sujetos a agotamiento, como ser las minas, yacimientos petrolíferos, canteros y bosques. Los elementos indicadores entre el inciso B y C están expuestos por su naturaleza a la pérdida de su valor por causas mencionadas.
Los bienes indicadores del inciso B no se consumen ni se transforman, se usan y su incidencia en el resultado de la empresa, producto a través de la depreciación, quebranto, que está relacionado con el desgaste o desuso. Dichas pérdidas de valor deberán reflejarse siempre en la contabilidad de las empresas en formas de depreciaciones acumuladas para que puedan revelarse los valores de origen y las disminuciones que las afectan. Y como por último, las pérdidas de valor en los bienes sujetos a agotamiento deben reflejarse igualmente en la contabilidad de las empresas en forma de amortizaciones acumuladas. Los activos intangibles. Voy a comenzar primero por las marcas. Integran su costo, gastos legales y de inscripción, dibujos diseñados a su precio y adquisición. Después, las fórmulas. A su costo lo forma gastos de desarrollo, investigación o valor de adquisición. Llave. Deberán figurar en el balance a su costo en el caso de haberse sido abonado en el momento de compras de la empresa o en el uso de transformaciones, fusiones o reorganizaciones. Las patentes se registrarán a su costo cuando ha sido obtenida por la empresa y se capitalizan los gastos de experimentación, investigación y desarrollo hasta su posesión definitiva. Deberán amortizarse el costo del ejercicio futuros si el patente no se logra o resulta carente del valor industrial o comercial. Deberá amortizarse totalmente el costo en el ejercicio en que pierda su valor o se conozca el hecho. Propiedad literaria y reproducción, derechos de autor. El costo está formado por el valor de adquisición, gastos legales y de inscripción. Las adquisiciones de derechos deben registrarse como un intangible hasta su aplicación definitivo al costo de la obra. Concesiones y franquicias integran su costo a los gastos legales y otros que hubiera en la obtención de las mismas. La amortización debe operarse dentro de su vida legal. Como punto 6, gastos adelantados y cargos diferidos. Los gastos adelantados y cargos diferidos representan costos que han de incidir en ejercicios futuros. La distribución de estos costos a ejercicios futuros en sumas iguales es quizás en la práctica el método más común, aunque también suelen utilizarse procedimientos básicos, por ejemplo, en la cantidad de unidades producidas o vendidas en un tiempo dado. Cuando no puede ser relacionado con periodo de tiempo determinado por unidades producidas o vendidas, es común no diferirlas, o sea, tomarles como un cargo en el ejercicio en que ocurran, aunque en la práctica contable admite también su deferimiento en cuotas de igual monto, siempre que se efectúe en el menor tiempo que razonablemente sea posible dadas las circunstancias. La incidencia de los gastos adelantados y cargos diferidos en el siguiente o futuros ejercicios deberá ser discriminada, claramente indicándose si han de vender dentro de un año o más de un año de plazo de la fecha del balance. Dos, activos afectados a operación al margen del objetivo ordinario. Este rubro comprende la colocación del capital en todo tipo de bien al margen del negocio habitual, con carácter estable o transitorio. Enunciativamente puede destacarse que incluye valores mobiliarios públicos o privados, créditos contra terceros, inmuebles y otras inmovilizaciones. Valores mobiliarios con cotización. En general, y salvo situaciones específicas de notorio conocimiento, se establece que estos valores deben evaluarse a la fecha del balance al valor que resulte más bajo entre precio y costo o valor de plaza. B.
Valores mobiliarios sin cotización. Estos valores figuran por su costo, el que deberá ser disminuido cuando la baja producida sea de importancia, tenga carácter estable y haya sido fehaciente determinada. Si no fuera posible utilizar el costo como fuente de evaluación, este se determinará sobre la base de un estudio de los balances de las sociedades a que correspondan estos valores. C. Cuotas de capital. En el caso de existir pérdidas definitivas, deberá efectuarse la previsión correspondiente a cargo de los resultados del ejercicio, donde figurará bajo leyenda específica. C. Seguros de vida. En cuanto a la evaluación de los restantes bienes que deben agruparse bajo este rubro, corresponde remitirse a los capítulos que incluyen bienes de naturaleza análoga. Y como por último punto, derechos de terceros y propios sobre el activo. Este rubro incluye todas aquellas cuentas que representan obligaciones ciertas de la empresa hacia terceros. Salvo situaciones de carácter especial, no deberán compensarse saldos deudores con saldos acreedores. Deberán compensarse saldos deudores con saldos acreedores. Así, por ejemplo, así incluirá las previsiones por juicios pendientes para indemnizaciones pagaderas al personal o a sus familiares en caso de despido o muerte por accidente del trabajo. Siguiendo con el otro punto, normas de auditoría número 1. Normas básicas de auditoría de los estados financieros. Compendio de normas de contabilidad y auditoría. Introducción. Como número 1 tenemos la formulación de las normas básicas de auditoría. La Federación Internacional de Contadores IFAC, fundada en 1977, tiene un comité permanente denominado Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría IPAC. Tiene la responsabilidad de emitir proyectos y guías sobre la auditoría y servicios relacionados. Como punto número 2 tenemos el objetivo de la auditoría de los estados financieros. El objetivo de una auditoría es facilitar a un auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad. Como siguiente punto, la opinión de un auditor ayuda a establecer la credibilidad de los estados financieros. No deberá suponer que esta opinión constituye una garantía en cuanto a la futura viabilidad de la entidad. Como otro punto, el informe del auditor, medio por el cual expresa su opinión. Si las circunstancias lo requieren, se abstiene de opinar. Como punto número 3, la responsabilidad de la preparación de los estados financieros. El auditor es responsable de formarse y expresar su opinión sobre los estados financieros, mientras que la gerencia, en cuanto a ellos, recae toda la preparación que incluye el mantenimiento de registros contables y los controles internos. Y como por último punto tenemos el alcance de la auditoría. Lo determina el auditor. También deberá obtener seguridad razonable en cuanto a si la información contenida en los registros contables y otras fuentes de información es suficiente y confiable. Evaluar la confiabilidad y suficiencia de la información contenida. Esto nos lleva al punto A y B, realización de un estudio y evaluación del sistema contable. Y como B, la realización de otras pruebas y procedimientos de verificación de transacciones contables y saldos de cuentas. Como el otro punto sería determinar si la información importante está adecuadamente revelada. Verificación de los estados financieros con los principios y registros contables y otras fuentes de información. Y como último punto, la evaluación de los juicios adoptados por la gerencia en la preparación de los estados financieros. Buenos días. La norma de contabilidad de auditoría local emitida por el Colegio de Auditores. El objetivo de la auditoría, la finalidad de una auditoría de estados financieros es facultar al auditor sin dependencia para manifestar una crítica sobre la racionalidad con la que dichos muestran el caso patrimonial y financiero. Responsabilidad de la preparación de estados financieros. El auditor es responsable de formar registros contables y los controles internos adecuados, la selección y aplicación de políticas de contabilidad. Alcance de la auditoría. El auditor normalmente determina el alcance de una auditoría de estados financieros de acuerdo con los requerimientos de la ley
de reglamentos o de los organismos profesionales competentes. Integridad, objetividad e independencia. El auditor debe tener honestidad profesional, objetividad y ser parcial en el trabajo que elabore. Habilidades y competencia. Eso es lo que se adquiere a través de la combinación de la educación que genera conocimiento técnico obtenido a través de estudios y de cursos formales que concluyen con un examen para calificar aptitudes, así como la experiencia práctica bajo la supervisión apropiada. La auditoría debe ejecutarse y el dictamen debe prepararse con el debido cuidado profesional con las personas que tengan el adecuado entrenamiento, experiencia y competencia en auditoría. Confidencialidad. No revelar información a menos que sea necesario legal y profesionalmente. Trabajo realizado por otros profesionales. Cuando el auditor delega trabajo a sus asistentes o utiliza un trabajo realizado por otros auditores o expertos, el auditor debe dirigir, supervisar y revisar cuidadosamente el trabajo delegado a sus asistentes. Documentación. Proporcionar evidencia que rectifique que las normas que se practicaron sean establecidas legalmente. Planificación. Determinar el sistema de contabilidad, control interno y el alcance de los procedimientos y su coordinación. Evidencia de auditoría. El auditor debe obtener de evidencia de auditoría suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos de cumplimiento y sustantivo. Pueden existir dos tipos: pruebas a detalle y análisis. Sistema de contabilidad. El auditor debe adquirir una comprensión del sistema de contabilidad y de los controles internos reactivos, estudiar, evaluar la operación que aquellos controlen internamente, sobre los cuales debe apoyarse para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría. Conclusiones de la auditoría y dictamen. Cuando se emite una opinión con salvedades, una opinión adversa o se niega la opinión, el dictamen del auditor debe establecer de manera clara e informativa todas las razones para ello. Aprobación. Esta ley fue aprobada en un Consejo Técnico de Auditoría de Contabilidad en su reunión el 26 de mayo de 1992 con el voto favorable de todos sus miembros. La decisión fue sancionada por la Comisión Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Bolivia el 6 de junio de 1992. Continuando. Los modelos de información de auditoría, donde cual se, digamos, es la transferencia, la transparencia, del cual revela informaciones para cada información en la auditoría que se va a realizar en distintas empresas. Como también podemos invocar, puede ser el Consejo Técnico Nacional de Auditoría, el SENATA, donde el cual involucra muchos detalles, el cual nos da normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, una resolución del 01 del 2015, que fue creada el 23 de julio del 2015. También las normas de auditoría, normas básicas de auditoría de estados financieros, Consejo de Normas Internacionales de Auditoría, Aseguramiento de Federación Internacional de Contadores, Estados Financieros, inicia a partir del 1 de enero del 2017, que se realiza los estados financieros. Uno de los modelos de informes para las auditorías es el informe de auditoría sobre estados financieros de propósito general para entidades que cotizan en bolsa. Informe de auditoría por un auditor independiente. Este informe es sobre la auditoría de los estados financieros. El auditor tiene muchas opiniones para resolver los modelos de informes, lo que va a resaltar en su informe en la empresa que va a realizarlo. Uno, que va a ser su opinión, que va a dar lugar a lo de los estados, cómo será el balance general, estados de resultados, evolución de patrimonio y flujo de efectivo, donde cuál él va a ver si va a estar con exactitud todos estos resultados. Y también va a dar su
su fundamento de opinión, para el cual va a ser exactitud a sus estados financieros. Una cuestión clave de auditoría, el cual va a ser que el profesional, el auditor, ha sido más relevante y significativo en los estados financieros que se ha realizado. También esto va acompañado de la NIA, de la norma internacional 701. Ya. Responsabilidad de la dirección de los estados responsables del gobierno de la entidad, relación con los estados financieros. Esta dirección es transparente y proporcionada a la presentación en razonabilidad para los estados financieros, junto con conjuntos de normas de contabilidad solamente aceptadas. También responsabilidades de la auditoría en relación con la auditoría de los estados financieros. Estos estados financieros, cada auditor ve en cada empresa a realizarlo, tanto como en claridad y evidencias que va a tener de la empresa. Y los informes y requerimientos y reglamentarios. Los informes, él lo va a tratar con su directiva de auditores, lo cual va a tener muchos rasgos y enseñanzas en lo que va a estar realizando en la auditoría en dicha empresa. Los anexos de información. Identificamos y valoramos los riesgos en consideración obtenidos de conocimientos del control interno, de cuál va a ser evaluado por la directiva, por los auditores, por el Colegio Consejo de Auditores y demás evidencias que se va a ir realizando en la auditoría. Otro modelo de información que tenemos es sobre los informes de auditoría sobre estados financieros de propósito, generalmente para entidades que no cotizan en bolsa. Esos que no cotizan en bolsa, se puede decir que tenemos la NIA, que es la 600, la NIA 210, la NIA 570 y la NIA, que es la 701, de cual abarca estos estados. Estos estados, digamos, que no cotizan a la bolsa, son además una auditoría financiera que no está incluido con los estados locales. O sea, quiere decir que estos no van a funcionar, que no va a ser parte del auditor y ya no va a ser cargo de la auditoría que está realizando. Como siguiente, los informes de estados financieros en entidad que no sea entidad cotizada, como ya se mencionó, que va a ser la NIA 600, la NIA 210, el código de ética del CETENAC, la NIA 570, la NIA 701. Las disposiciones legales no imponen al auditor en otra responsabilidad de información que no sea enteramente locales para el auditor. Como siguiente tenemos el último, se podría decir, el último informe de auditoría sobre estados financieros de propósito específico para entidades de cotizar en la bolsa. Esos estados financieros cotizan preparados conformidad de información financiera establecidas por un regulador que es el ASFI, de cual proviene y ser controlados todos estos entidades por la ASFI mediante sus elaboraciones de estados financieros, lo cual realizan cada entidad o empresa ya mencionada. Bien, vamos a continuar. Vamos a exponer lo que es el código de ética. Según resolución de la CETENAC número 1/2020 del 5 de febrero de 2020, ha sido adoptado para el uso en el territorio boliviano, lo que es el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales, IFAC, que está resolviendo, ¿no? en esta resolución de aplicar por los contadores profesionales
en toda Bolivia a partir del 1 de enero de 2021. Entonces vamos a ir analizando lo que es el documento. Este documento ha sido desarrollado y aprobado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, ISBA, el cual establece principios fundamentales de ética para profesionales de la contabilidad, lo cual refleja el reconocimiento de la profesión hacia su responsabilidad con interés público. Estos principios establecen el estándar de comportamiento que se espera para que un profesional en la contabilidad pueda desarrollarse de una manera coherente. Los principios fundamentales son integridad, objetividad, competencia, diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. Está dividido, su descripción, ¿no? Está dividido en 4 partes. La primera parte, el código de ética, son los principios fundamentales, el cumplimiento del código, principios fundamentales y marco conceptual. La segunda parte son profesionales de contabilidad en la empresa. La tercera es profesional de la contabilidad en ejercicio. Esas 3 vamos a ir revisándolas. El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad establece principios fundamentales de ética para profesionales, como ya los había dicho, ¿no? Estos principios establecen el estándar de comportamiento. Las partes son esas y está enmarcado, ¿no? Para todo lo que es, para todo profesional. Los profesionales de la contabilidad no solo son empleados, sino también son contratados con capacidad ejecutiva y también están involucrados en el comercio, la industria, los servicios, el sector público, en la formación, las entidades sin fines de lucro, los organismos regulares profesionales. Entonces está enmarcado en todo ámbito que se pueda aplicar lo que es la contabilidad. También cuando un profesional en ejercicio establece una guía adicional aplicable a los profesionales de la contabilidad. Las normas internacionales establecen guía adicional aplicable a los profesionales cuando presten servicios de la siguiente manera, ¿no? Como independencia en encargos de auditoría y de revisión, independencia en encargos de aseguramiento distintos de los encargos de auditoría y de revisión. La manera de uso del código requiere que los profesionales puedan aplicar el marco conceptual para identificar, evaluar y hacer frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Reconoce que la existencia de condiciones políticas y procedimientos establecidos por la profesión, la legislación, los reglamentos, la firma o la entidad para la que el profesional trabaja podrían tener un impacto en la identificación de las amenazas. Existen 5 principios. Es la parte 1, ¿no? El cumplimiento del código principio fundamental es ahí donde está enmarcado lo que son los 5 principios fundamentales de ética para profesionales de la contabilidad. ¿Cuáles son? Es la integridad, la objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y la conducta profesional. Vayamos desglosando cada uno de ellos. La integridad. El profesional de la contabilidad debe ser franco y honesto en todas sus relaciones profesionales y empresariales. La integridad implica también justicia en el trato y sinceridad. Entonces,
el profesional, el auditor, el contador, debe de demostrar transparencia, debe ser justo. Objetividad. El profesional de la contabilidad tiene el deber de no comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros. Debe de ser objetivo. Competencia y diligencia profesional. El profesional tiene el deber continuo, es imperativo de mantener sus habilidades y conocimientos profesionales al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciba un servicio profesional completamente basado en los rollos actuales en práctica, legislación y técnicas. Debe de trabajar en superarse, en estar actualizado en todo lo que son las prácticas, ya sea contables, también en la parte legislativa y en las técnicas, porque van cambiando últimamente, constante, ¿no? Confidencialidad. El profesional de la contabilidad debe respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de sus relaciones profesionales y de negocio. No debes revelar esta información a terceros. No podemos, debemos de cuidar de no divulgar, incluido a nuestro entorno no laboral, ¿no? Estamos hablando de un socio cercano, un familiar o un miembro de la familia. Entonces, debemos de tener cuidado al respecto, debemos de demostrar eso. ¿Volvemos? Vamos a volver a conectarnos.